Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. Me presento primero, mi nombre es Juan Silva, yo soy economista de profesión, tengo un máster en finanzas, especialmente con enfoque en mercado de valores. De hecho, he llevado también varios diplomados, se puede decir, seminarios acerca de mercado financiero y todo lo referente al mundo bursátil como tal. Llevo ya aproximadamente 7 años trabajando en el sector. He trabajado en bancos como BBVA, BCP, en las mesas de inversión. He trabajado en brokers también, en la parte del el front office, en la parte del back office y todas las cuestiones también referentes a inversiones. Y bueno, en esta ocasión Marco me pidió que pudiera conversar con todos ustedes acerca de este tipo de producto que no se suele negociar dentro del territorio peruano, justamente porque se cree que es un producto muy complejo, es un producto demasiado sofisticado y, ¿por qué no decirlo? De repente es un producto que me genera o que me demanda una cantidad grande de dinero para invertir y para poder empezar con ellos, que en realidad un ETF, como ya les voy a explicar ahora mismo, es uno de los productos, es uno de los instrumentos, como muchos que existen dentro del universo de inversiones, que ha tomado mucha relevancia ahora, en los últimos meses, a raíz de lo que está sucediendo pues en el mundo con la pandemia y con el COVID-19. Pero para esto quisiera yo explicarles, en primer lugar, de qué va un ETF, en qué consiste un ETF. Un ETF nace básicamente de dos grandes ideas de inversión juntas. Por un lado, nosotros tenemos un mercado de acciones, que es uno de los mercados pues, que se negocian en la bolsa, y por otro lado tenemos el mercado de fondos de inversión. ¿Ok? Voy a recalcar aquí para que todos aquellos de ustedes que son nuevos y que no tienen un conocimiento profundo de esto, que en el mercado pues de la bolsa existen tanto inversión en acciones como inversión en bonos, en renta fija, renta variable, que en realidad es las acciones como tal, instrumentos derivados, criptomonedas, índices, monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo este universo de productos, los ETFs nacen a raíz de tomar el universo de acciones, que obviamente se negocian durante todo un día, que por lo general, si es que tomamos como referencia el mercado americano, es un horario de negociación entre las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, y el mercado de fondos de inversión. Juan, ¿qué es un fondo de inversión? Aquí en Perú nosotros conocemos los fondos mutuos. En realidad, el fondo mutuo sí viene a ser un fondo de inversión administrado a través de un banco, ¿no? Cuando yo voy al banco y digo, quiero invertir, ¿qué producto de inversión tú tienes para ofrecerme? Ellos inmediatamente te dicen, tengo el fondo mutuo conservador, el fondo mutuo moderado y el fondo mutuo agresivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un fondo mutuo y un fondo de inversión? Básicamente es que en el fondo mutuo tú no eres capaz de seleccionar qué instrumentos o qué perfil exacto de composición de tu cartera quieres para tu inversión. En cambio, en el fondo de inversión sí lo haces a través de un broker, a través de un gestor, que obviamente a través de la asesoría que ellos te ofrecen, pueden darte la gama de instrumentos para que tú elijas y entre ellos puedas invertir y puedas seleccionar una cartera adecuada para tu inversión. Entonces, si tenemos por un lado las acciones y por otro lado el fondo de inversión que es diversificable, cuando hablo de diversificación es no poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, si yo tengo un capital, por ejemplo, de $10,000, no voy a invertir mis $10,000 comprando acciones de Amazon, todos mis $10,000. Por el contrario, busco de repente invertir el 10% en acciones de Amazon, el 10% en bonos americanos, el 30% en acciones de Apple y así voy diversificando poco a poco, para que si en algún momento alguno de los comportamientos de estos activos no es favorable a la inversión que yo estoy buscando, no me puede haber perjudicado en el mediano o largo plazo. Entonces, esta combinación nos da los ETFs, que son fondos diversificados que operan como acciones. Entonces, punto clave a considerar aquí es que
son negociables, como ya lo mencioné, son indexados. ¿Qué significa que un ETF sea un fondo indexado? Es que replican exactamente el comportamiento, por ejemplo, de un índice, ¿no? Juan, quiero invertir en el Standard Poor's 500. He visto que sigue subiendo, que está haciendo nuevos máximos históricos, o de repente quiero invertir en el Dow Jones, en el Nasdaq americano, en un índice europeo, de repente el índice de Alemania, el índice de España. Entonces, a veces no tenemos la posibilidad o la capacidad de compra para poder invertir directamente en estos índices. Y es ahí donde toman mucha relevancia los ETFs porque te permiten a ti como inversionista poder adquirir un producto que replique el comportamiento de estos índices, que hoy por hoy obviamente están casi todos al alza, después de toda la caída que hubo en el mercado después de los primeros meses de COVID, pero yo puedo ya negociar estos índices a través de un ETF, ¿no? Y diversificar obviamente mi inversión. ¿Cuáles son las características que tiene un ETF? Como las acciones, existe un trading intradiario, es decir, yo un ETF no voy a utilizarlo solamente para aplicar la, digamos, la típica inversión que se hacía antes, donde yo compraba barato para vender caro, ¿no? De repente muchos de ustedes están familiarizados con esta forma de inversión, donde yo esperaba que una acción caiga bastante, compraba barato en $1 de repente, y luego esperaba pues que aumente a 2, 3, $5 y lo vendía, y ahí ganaba mi rentabilidad. En el caso de los ETFs, como funcionan como las acciones, puedes tú incluso adquirir el ETF en un precio determinado a las 10 de la mañana y luego liquidar la posición pues al mediodía o a las 2 de la tarde en el mismo horario de negociación. Hay un bajo requerimiento de compra, normalmente es un share. Un share es una acción, ¿no? Yo no necesito comprar un pool de acciones para poder entrar a la parte de ETFs. Solamente puedo adquirir un solo activo, un solo ETF. También existen estrategias de trading dentro de este tipo de instrumentos, como las órdenes limit, poder ir en largo, poder ir en corto, poder adquirir opciones de compra o de venta dentro de este producto, para que me entiendan, y no quiero sonar muy técnico con estas cosas para que todos puedan verlo de una forma sencilla. Las estrategias de trading en realidad se aplican para casi todos los productos de inversión de manera similar. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el análisis técnico y el análisis fundamental, que se diferencian básicamente en que el técnico lo que hace es revisar las gráficas de negociación, que más adelante vamos a ver algunas, y a diferencia del análisis fundamental, lo que hace es analizar pues la composición, el performance de una compañía, el performance de una economía como tal, y todas estas estrategias en conjunto pueden ser aplicadas también para los ETFs. Ahora, como los fondos indexados, como ya lo mencioné, son diversificables y replican a índices de referencia, como por ejemplo el Standard Poor's o como por ejemplo el Dow Jones o el Nasdaq, ¿no? Una analogía que quise agregar aquí para que ustedes entiendan bien el funcionamiento o la relevancia de estos ETFs es, por ejemplo, con los smartphones, ¿no? Los smartphones han cambiado la forma de comunicarnos, la forma de jugar, la forma de comprar, de leer, etcétera. Los ETFs hacen algo muy similar, han cambiado la forma en que las personas invierten. Ambos son evoluciones adoptadas ampliamente. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Si tienen preguntas, lo pasamos para la parte final. Les doy un tiempo para que puedan hacer preguntas y lo revisamos juntos, ¿ok? Los ETFs son fondos indexados. Están listados y operan como las acciones en las principales plazas bursátiles del mundo, ya sea Wall Street, ya sea la bolsa de España, ya sea la bolsa de Europa, la de Alemania, la de Italia, la de Francia, etcétera. El fondo indexado se caracteriza pues por ser simple, por tener transparencia, sobre todo en la parte de yo estoy invirtiendo en este producto y quiero saber de antemano cuáles son los costos asociados a esta inversión, cuáles son las comisiones que me van a cobrar, si existe una comisión de compra, si existe una comisión de venta,
cuál es el tax o, perdón, el impuesto que yo voy a pagar cuando pueda liquidar mis posiciones y cobrar mi rentabilidad y todas estas cuestiones. El control de riesgo también es una característica importante de un fondo indexado. Tratamos a través de la diversificación de reducir o mitigar este riesgo para no vernos expuestos como normalmente podría estar expuesto de repente un trader que hace negociaciones pues en otros instrumentos como acciones, como índices o como monedas de repente. El control de costos, como ya les mencioné, existe un control minucioso de cuánto es lo que me cobra una póliza o cuánto es lo que me cobra el ETF, el spread que me va a cargar por negociarlo en la mañana, por negociarlo en la tarde, etcétera. La consistencia en retornos también es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas cuando invierten, lamentablemente, pasan por una mala experiencia, ¿no? No todas, pero sí la mayor parte de personas cuando recién se inician. ¿Por qué? Porque muchas personas empiezan a invertir sin tener ningún conocimiento previo de ello. A veces intentamos pues de confiar nuestro dinero, nuestro excedente en empresas asesoras, en empresas o en brokers, en traders, en gestores, etcétera, para que ellos puedan administrar nuestro dinero, pero si nosotros no somos capaces de, aunque sea ponernos o de aunque sea informarnos de la parte de la noción básica de la inversión, a veces no vamos a terminar de entender por qué se está ejecutando una operación de la forma en que se está haciendo. A ver, denme un segundito. Tienes razón, Elías. Voy a ponerlo en pantalla completa mejor para que se vea. Creo que así está mejor. Confirme, por favor. Perfecto, gracias. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Entonces, es esto, ¿no? El fondo mutuo también es un fondo indexado. De hecho, para traerlo al caso peruano, hace unos cuantos meses se puso en debate, pues, en el Congreso la cuestión de si se debía o no se debía retirar, permitir el retiro de los fondos de pensión de las AFPs y todas estas cuestiones. Lo que hacen las AFPs, en realidad, con el dinero nuestro, de los pensionistas, es esto, es invertirlo en un fondo indexado. ¿Indexado a qué? Al Standard Poor's. ¿Indexado a qué? Al Dow Jones. Indexado a la economía americana en general. Y un fondo mutuo, pues, está dentro de la conformación de un fondo indexado, que de hecho, hace meses cuando me preguntaban, pues, muchos clientes si era o no era una buena idea decidir retirar mi fondo o incluso docentes de universidades con los que converso, nos juntábamos a debatir pues esta propuesta de si era conveniente o no era conveniente que los fondos de las AFPs se vean interrumpidos para que las personas puedan adquirir su dinero de una forma anticipada. Lo revisamos bastante y entendiendo la parte de la necesidad, obviamente, de muchas personas por ese capital que les pudo haber venido de una forma bien hoy por hoy, sobre todo por el tema de la situación laboral, del recorte de salarios, del recorte de puestos de trabajo. eh, en el fondo hubo una figura que no se estudió de manera correcta en los fondos. ¿Por qué? Porque en este año los fondos de AFPs al mes de abril o mayo, antes de que se publicara el decreto que permita la liberación de los fondos, tenían un retroceso muy significativo. Los fondos más agresivos habían retrocedido alrededor del 15-20% en la rentabilidad anual y lo que hizo este proyecto es que al permitir que el aportante pueda retirar sus fondos de manera anticipada, las AFPs tuvieron que recortar, o perdón, tuvieron que cerrar todas las posiciones que tenían abiertas en su momento, ¿no? Es decir, asumir la pérdida, como se dice en el mercado. Un inversionista no pierde hasta que asume una posición y realiza la pérdida. Entonces, lo que hicieron la mayor parte de AFPs, por no decir todas,
fue cerrar las posiciones que tenían negativamente para poder liberar los fondos, obviamente. Y aquellas personas que retiraron su dinero de la AFP, obviamente lo retiraron con este retroceso dentro de su fondo de aproximadamente un 15-20%. Hace 3 semanas o 2 semanas revisé nuevamente el comportamiento de los fondos de AFP en el Perú y ya casi todos habían retrocedido a su punto de inicio. Es decir, si este proyecto de ley se hubiera retrasado tal vez 2 o 3 meses, hoy por hoy las personas tuvieran un 20% más del capital que hubieran retirado hace 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque justamente estaban indexados a índices americanos. ¿Y qué pasó con los índices americanos? Retrocedieron de forma abrupta, pero a la larga comenzaron a repuntar y volvieron a hacer nuevos máximos históricos. Entonces, es así como funciona un fondo indexado, ¿no? Yo, como fondo, replico el comportamiento de un índice. En el caso de las acciones y futuros, existe la flexibilidad de negociación en bolsa. ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo decidir en qué momento invertir, en qué momento comprar, en qué momento vender, qué tamaño de contrato adquirir, cuál es el spread que quiero pagar, ¿no? Obviamente no es que yo decida el spread, pero sí puedo decidir el momento en que el spread esté de repente bajo para que no me cueste mucho ingresar a la operación. Existe un precio intradiario, es decir, los precios se actualizan cada minuto dentro de las plataformas de inversión y obviamente invertimos en tiempo real. Hay opciones listadas. Cuando hablo de opciones, son contratos ya un poco más complejos de instrumentos derivados que me permiten a mí como inversionista poder adquirir un activo en particular, no hoy, pero de repente más adelante a un precio pactado el día de hoy. La posibilidad de short selling es una posibilidad que no se utiliza aquí en Perú, que yo sepa, pero le permite al inversionista, más que todo en Estados Unidos se utiliza bastante, adquirir una determinada cantidad de instrumentos financieros sin necesidad de yo poner $1 de mi bolsillo. ¿No? Obviamente con el compromiso de que una vez que yo liquide las posiciones, puedo devolver ese capital prestado entre comillas. Esto es un tema un poquito más complejo, pero es parte del funcionamiento de las acciones y de los futuros. Como ya lo mencioné, cualquier tamaño de transacción es permitida dentro de este mercado y la variedad de estrategias de trading pues, que existen dentro de cada instrumento. Todo este pool, todo este mix de lo que estoy mostrándoles es el ETF, ¿no? He querido un poco desmenuzar la parte punto por punto para que entiendan qué es lo que realmente compone un ETF, ¿no? Y no simplemente sea como un ETF, es un fondo indexado que replica a un índice, ¿no? Los ETFs ocupan una posición única en el panorama de inversión, es decir, la intersección entre un fondo indexado y un instrumento listado. ¿Cuál es el flujo de negociación de ETFs, no? Juan, ¿cuál es el origen? ¿Cómo empieza esto? ¿De dónde nace un ETF? ¿Quién lo emite? Eh, o sea, ¿es algo fiable? ¿Es algo en lo que yo pueda confiar? Si las acciones provienen de empresas, ¿el ETF de dónde proviene? Existen gestoras en el mundo, y ya lo vamos a revisar más adelante, que emiten instrumentos de este tipo, de ETFs, gestoras de reconocimiento de talla mundial, que están autorizadas para participar en el mercado primario. Existe en la bolsa de valores dos tipos de mercados, el primario y el secundario. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el mercado primario se hacen todas las emisiones y en el mercado secundario se hacen las negociaciones como tal. Entonces, existe lo que es, perdón, ¿Marco? A ver, por favor, les pediría a todos si pueden mutear su micrófono para no tener interrupciones. Entonces, existe lo que se llama el creador de mercado o el market maker, y el inversor institucional, que por lo general son los bancos grandes, los bancos de liquidez, que reciben las instrucciones por parte de la gestora para poder crear este ETF, este instrumento, y poder insertarlo en la negociación de los instrumentos dentro de la bolsa. Una vez que se hace esto, se trata de
quitar la parte de arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Es que yo como inversor institucional no busque comprar en un mercado barato para venderlo en otro caro y ganar una diferencia pequeña, ¿no? También se busca garantizar el flujo de liquidez, es decir, que exista la suficiente demanda y oferta para que cada instrumento de este tipo, como los ETF, pueda ser comprado y vendido con solamente hacer un clic. Y obviamente cuando entramos al mercado secundario, ya entramos pues al mercado donde nosotros pertenecemos, ¿no? El comprador y el vendedor, el que tiene el ETF o el que desea comprar un ETF y el que desea vender el ETF, ¿no? Todo este proceso también abarca pues la suscripción, el reembolso, acciones de subyacente o en efectivo. Cuando hablamos de efectivo, es yo como inversor decido armar una cartera, mi cartera de inversión, y dentro de la composición de ella, pues decido invertir en acciones, decido invertir en algunos ETFs, decido invertir, qué sé yo, en algunos bonos, y también decido dejar una parte en efectivo o en cash, que es lo que le llamamos el cash del portafolio. ¿Para qué? Para que ese efectivo me sirva para aprovechar oportunidades específicas que se den en un día en particular. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los ETFs como tal? ¿Por qué son tan populares? Como les mencioné al inicio, si bien es cierto, aquí en Perú no se escucha bastante la terminología de ETFs, sino que se está trayendo poco a poco o se está tratando de difundir la cultura financiera a través de webinarios como los que organiza el Instituto de la Moneda, a través de Marco, para que las personas puedan conocer todos estos instrumentos y toda esta gama de productos que existen y que están al alcance de la mano y obviamente del bolsillo de cada inversor. La transparencia es uno de los pilares fundamentales de este tipo de instrumentos, ¿no? Los inversores conocen las participaciones. A ver, denme un segundito. Vamos a mutear. Ya, perfecto. Los inversores conocen las participaciones, el precio y los costos de los ETFs. La liquidez tradicional, medida por el volumen de negociación del mercado secundario. Como ya les expliqué, dentro del mercado secundario existen todos los compradores y vendedores de los instrumentos. El tema de diversificación lo caracteriza porque los ETFs proporcionan una exposición inmediata a una cesta o grupo de valores para una diversificación instantánea. Recuerden, cuando nosotros queremos invertir y hacerlo de una forma que podamos mitigar el riesgo correctamente, siempre debemos buscar la diversificación. Siempre tenemos que destinar del total de nuestro capital qué porcentaje voy a adquirir en ETFs, qué porcentaje voy a adquirir en acciones, qué porcentaje voy a adquirir en notas estructuradas, y así yo trato pues de diversificar mi capital para poder pues reducir o mitigar el riesgo. La amplia gama de clases de activos que incluyen acciones, bonos, materias primas también son importantes para el tema de la diversificación. Luego, en cuanto a la flexibilidad, los ETFs cotizan en bolsa y se pueden negociar en cualquier momento en que el mercado esté abierto. Ya lo mencioné, el mercado por lo general abre desde las 9 hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes y los precios son continuos durante el día. Y la efectividad en costos también hace que los ETFs sean populares. ¿Por qué? Porque ofrecen una ruta rentable para una exposición diversificada en el mercado. Ya yo no tengo que estar preocupado por si existe un costo por comprar o de repente la comisión que le tengo que pagar a mi broker por insertar la operación en el mercado por mí y todas estas cuestiones pues que muchas veces me comentan resultan siendo un factor determinante para que un inversionista decida de repente no tomar acción y no invertir en la bolsa, porque dice, oye, es muy caro invertir en la bolsa. De repente estoy buscando ganar un 5 un 10% o un 15% al año, pero lamentablemente pues entre comisiones, entre gastos, entre impuestos y todas las cuestiones,
me termina quedando un 3 o un 4% y para mí no es atractivo como inversionista, ¿no? Otro punto, otro punto a considerar es que podemos revisar cómo trabajan los fondos mutuos tradicionales y con esto quiero que entiendan ya de fondo la diferencia y el plus, el mix que existe entre el fondo mutuo y el indexado, ¿ok? Cuando hablamos de fondo mutuo, o mejor dicho, un fondo de inversión tradicional, para que lo entiendan, porque fondo mutuo acá se conoce pues nada más. De hecho, en Perú existen sociedades agentes, sociedades administradoras de fondos de inversión, que son las AFIs, existen sociedades, empresas privadas también, gestoras de administración de fondos, ¿no? Empresas privadas como brokers, gestoras, etcétera, que lo que hacen es, yo como fondo de inversión recibo dinero de un número determinado de inversionistas, ¿no? Aquí entra a tallar la famosa, la denominada cuota. Cuando yo quiero invertir, yo soy un inversionista y acudo a un fondo de inversión, lo que hago es preguntarle al fondo, ¿qué opciones tienes tú dentro de tu pool para yo invertir? Entonces, el fondo lo que te dice es, mira, tengo este fondo A, fondo B, fondo C, fondo D, etcétera, y dentro de eso yo decido, ok, tengo $10,000, quiero invertir, entrego los $10,000, suscribo las cuotas dentro del fondo, recibo determinado número de cuotas dependiendo de mi capital, y lo que hace el fondo pues es tomar tu capital, tomar el capital de otra persona, tomar el capital de la siguiente persona y así de muchas personas hasta llegar a una cuota específica para recién poder lanzar digamos, el fondo al mercado, ¿no? Es decir, hace la compra oficial a través de el proveedor de liquidez y a través de eso, ya yo como inversionista, pues lo único que me queda es esperar que el fondo madure, esperar que tenga un rendimiento de acuerdo a lo que había estimado mi administrador o mi gestor y recibir en ocasiones, pues, inclusive cuotas, ¿no? Los fondos de inversión, hoy por hoy, por ejemplo, se ha puesto muy de moda acá en Perú el tema de las notas estructuradas, que lo que hacen es que el inversionista hace su inversión, vale la redundancia, a un año, a 2 años y periódicamente va recibiendo cupones, ¿no? Así como si fuera un bono, recibe cupones pues mensuales, cupones trimestrales o incluso semestrales, ¿no? Y al final, en el vencimiento, recibe pues el último cupón más el capital inicial, más la inversión. Entonces, este fondo, cuando recibe tu dinero, va a la bolsa, hace toda la inscripción, recibe todo. Pero ¿cuál es el tema con este tipo de fondos? Es que tú ya no tienes más decisión, decisión de toma de decisión. Ya tú no puedes decidir si comprar más, vender más. Oye, no me parece que dentro de la composición del fondo que tú tienes, has seleccionado a la empresa MGM Resorts y está teniendo un desempeño muy desfavorable. De repente podemos optar por cambiar esa acción y reestructurar el fondo, hacer un rebalanceo, etcétera, etcétera. Eso ya el inversionista no puede tomar decisión acerca de eso, ¿no? Y simplemente se limita a ver qué es lo que decide el administrador del fondo, que en este caso es la gestora, ¿no? Los ETFs trabajan distintamente a los fondos. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a través de la sociedad administradora, ya yo no voy a través de la gestora. Yo como inversionista voy directamente al mercado, ¿ok? Voy directamente al mercado y decido si comprar A, si comprar B, qué cantidad comprar. Oye, quiero comprar, pero no sé qué comprar. También voy a la bolsa y a través de algunos filtros sé qué tipo de fondo indexado hay disponible de acuerdo a lo que yo quiero. Oye, este fondo indexado en el Standard Poor's 500, yo sé que el Standard Poor's agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan, pero de repente no me interesa invertir en las 500, quiero invertir solamente en 30 o 40. Ok,
vamos a buscar un ETF que replique el comportamiento de 40 empresas que estén cotizadas dentro del Standard & Poor's 500, ¿no? Es un poquito más a la medida. Ya yo no voy a la tienda, al centro comercial, a decir un traje, necesito comprarme un terno, ¿qué talla tienes? ¿Tienes talla small, medium? ¿Tienes talla 30, 32, 48, etcétera? No, ya yo a través de los ETFs tengo el poder de comprar a medida, de poder decidir, tomando el mismo ejemplo del centro comercial, de poder irme a un sastre y decirle, oye, necesito que me tomes las medidas y que me hagas un traje de acuerdo a mis medidas como tal, ¿no? Y dentro de esta bolsa, pues, existen participantes autorizados para poder conectarte directamente a invertir en estos ETFs, que ya vamos a ver quiénes son estos participantes autorizados, quiénes son estas empresas, estas grandes empresas y grandes gestoras en el mundo que ponen a disposición de las personas los ETFs para que puedan invertir libremente a través de repente una plataforma. Que claro, puedes optar por invertir a través de ellos mismos como tal. Obviamente ellos te van a asesorar, te van a hacer algún tipo de gestión, te van a hacer un poco de filtro y te van a decir, mira, tu perfil es este, te recomiendo que hagas esto, 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 esto. Yo estoy armando una cartera con ABC y toda la cuestión. O si no, si es que ya tenemos un poquito más de conocimiento y queremos hacerlo a través de nuestra cuenta, podemos optar simplemente por abrir una cuenta en cualquier empresa, cualquier broker, y trabajar directamente la negociación de ETFs, obviamente en mercado abierto, de 9 a 3, por mi cuenta, ¿no? Y ya así yo ya no tengo que pagarle pues ningún fee, ninguna cuota a ninguna gestora. Los inversores compran y venden en un intercambio y están aislados de las acciones de los demás. Esto es a diferencia de la parte anterior que habíamos dicho, pues, ¿no? Que todos conformamos un solo fondo y el fondo decide por nosotros. Aquí es diferente. Aquí cada inversor decide tomar una acción distinta a los demás. ¿Cuál es el modelo básico para acceder a este tipo de mercado? He tratado de hacer esto de la forma más aproximada o de la mejor forma para que si es que por A o B alguno de nosotros en algún momento decide invertir en ese tipo de instrumentos, lo haga de la forma más eficiente, ¿ok? ¿Cómo empieza esto? Yo soy un cliente privado, quiero invertir. Lo primero que tengo que hacer es sí o sí asesorarme, sí o sí buscar recomendación de algún tipo de asesor o de algún tipo de conocedor de este mercado, de conocedor de este producto, no porque, no porque yo necesite que él lo haga por mí, sino que este mercado es tan volátil y tan rápido que necesitas de la opinión experta de alguien capacitado en esta materia para poder orientarte en tus primeros pasos, obviamente, en tus primeros pasos y decirte, tienes que comprar esto, tienes que comprar así, tienes que comprar así, y hacer todo esto pues a través de un asesor netamente dicho. Algo que no mencioné, y hago un paréntesis, es que este tipo de productos, los ETFs, son para un perfil de inversión moderado arriesgado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen dentro de su composición el comportamiento de las acciones, ya habíamos dicho. Y las acciones sí o sí tienen que estar presentes en un perfil moderado agresivo. Si yo soy conservador, no quiero, de repente tengo aversión al riesgo y no me gusta arriesgar mi capital, es decir, me siento incómodo si es que pierdo el 2 o el 3 o el 5% de mi capital, este tipo de producto no creo que sea la forma más adecuada de adentrarnos al mercado, ¿ok? Entonces, una vez que el cliente a través del asesor se informa, puede acceder al ETF a través de un broker, como ya les mencioné, a través de cualquier empresa, cualquier gestora, tú decides cuál, cada gestora tiene sus tarifas, o a través de una plataforma, ¿no? Como ya les mencioné también, yo decido a través de mi plataforma que la instalo en mi computador,
qué comprar, qué vender, cuánto comprar, cuánto vender y hacerlo por mi cuenta, ¿no? Lo bueno de hacerlo a través de un broker o de una gestora es que ellos ya tienen, digamos, armados paquetes de inversión, ¿no? Ideas que ellos van juntando y que te dicen, mira, esto lo que tengo ahorita es la combinación de esto, con esto, y está rindiendo tanto a partir de inicios del año hasta el día de hoy. El yield to maturity es tanto, ¿no? Y es así. Generalmente los ETF se negocian entre los brokers en el mercado secundario, ¿no? Como ya lo mencionamos, en el primario exclusivamente se emite el instrumento y en el mercado secundario ya se procede a negociar como tal. ¿Por qué los profesionales en finanzas utilizamos los ETFs? Y he querido acá también hacer este gráfico de combinar eficientemente el tema del retorno o el rendimiento con el riesgo y con los costos asociados. Hay muchas personas que olvidan mucho y olvidan bastante el tema de costos. Y esto es muy importante al momento de invertir, sobre todo si es que recién me estoy iniciando. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y existen tres perfiles, ¿no? El que solamente se enfoca en la rentabilidad, ¿no? Y dice, oye, me están ofreciendo una inversión que tiene una rentabilidad esperada del 10% o del 14% al año en dólares, es muy atractivo, entonces me gusta, ¿no? Pero dejan de lado el riesgo. Y al dejar de lado el riesgo, estás prácticamente descuidando lo que con tanto esfuerzo has intentado cosechar, que son tus ahorros, tus excedentes. Si no controlas tu riesgo, si no tienes un perfil eh, definido como inversionista de riesgo, lo probable que pueda suceder aquí es que no tome buenas decisiones de inversión. Entonces, es importante asociar rendimiento y riesgo, ¿no? Existe una relación directa, perdón, relación directa entre rentabilidad y riesgo, que a mayor riesgo que yo asuma, obviamente voy a esperar una mayor rentabilidad, o a menor riesgo que yo quiera asumir, voy a esperar un menor retorno. Pero este es el segundo grupo de inversionistas, donde solamente se enfocan en rentabilidad y riesgo. Hay un tercer grupo que específicamente hacen hincapié en los costos. Y es muy importante tener en cuenta el manejo de los costos dentro de la inversión, porque cuando nosotros dejamos de lado el tema de costos, estamos prácticamente obviando la parte de que existen comisiones que van a castigar mi rentabilidad anual. Y al castigar esta rentabilidad anual, lo único que estamos haciendo es, pues, si yo esperaba recibir un 10% al año, con todos los costos, con todos los impuestos y con todo lo que implica, voy a recibir un 6, un 7%, y no entendí por qué. Y dije, oye, pero no era 10%, ¿qué pasó acá? Y ahí es donde entran pues las letritas chiquitas de los brokers, de las empresas donde te dicen, existen comisiones asociadas a esto, a la administración, a la custodia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy importante tener estos tres aspectos en consideración al momento de invertir. En el caso de los fondos mutuos, por ejemplo, es muy común, pues, y se los menciono porque allá en el 2013 más o menos, que trabajé en el BVA, visitaba a muchos clientes para conversar el tema de fondos mutuos y también visitaba con asesores, que tenía a cargo, con asesores para poder monitorear el comportamiento. Y el asesor común, muchas veces, cuando tú inviertes en un punto, no te explica la parte asociada a los costos, no te dice que existe una inflación en el Perú, que año a año lo único que va a hacer es que tu dinero valga menos y obviamente se vea castigado dentro de la rentabilidad de tu fondo. Y lo que te dicen pues es, mira, este fondo mutuo hace los últimos 5 años o los últimos 10 años ha rendido el 8% o el 7% en soles, ¿no? Pero ahí no te dicen que existe un factor clave de inflación que lo que hace es pues disminuirte esta rentabilidad. Entonces, como les menciono, hay que estar bien enfocados en estos tres, ¿correcto?
y obviamente buscar superar otras inversiones. Aquí no le agrada la idea de invertir en instrumentos como estos, como son los ETFs, donde lo que buscamos es ganarle al mercado. Es muy, muy, muy difícil vencer al mercado. Hay personas que lo logran. Cuando yo hablo de vencer al mercado, básicamente es tu benchmark, tu comparativo es contra el índice americano, el Standard Poor's. Si el índice americano rinde alrededor del 11-12% al año, yo para ser eficiente y superar y ganarle al mercado, debo buscar una inversión que me rinda por encima del 11-12% al año. ¿Okay? El performance versus los fondos activos. Luego, el tema de control de riesgo, ya lo vimos, diversificación, la tradeabilidad, que es un poco la flexibilidad que yo tengo al momento de hacer mis trades, de poder negociar libremente en la negociación del día. Y obviamente, pues esta frase de gastar menos y ahorrar más, ¿no? Efectivizar mis costos. No buscar inversiones que me generen más costos que rentabilidad esperada anual. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, la parte teórica. He tratado de armar algo súper sencillo para que puedan entender qué es lo que compone básicamente un ETF, por qué debería yo invertir de repente en algún momento en algún ETF, cuáles son las ventajas, qué características tiene y todas las cuestiones. Ahora yo les voy a mostrar la parte que realmente nos importa de repente, ¿no? Oye, Juan, bien, ETF, está bonito, el Exchange Trade Fund y toda la cuestión, pero ¿qué ETF existe? ¿Quién me emite ETF? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo busco? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder acercarme más a los ETFs? Déjenme compartirles la parte de... aquí. Confirme, por favor, si es que están visualizando ahora una página web, ya no las diapositivas. Perfecto, perfecto. Se ve bien, gracias. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Entonces, ¿cómo yo encuentro a los ETFs? No solamente se trata oye, vamos a Google, pongo ETF y vamos a ver qué es lo que encuentro. No, en realidad existen plataformas reconocidas a nivel mundial que ven todo el tema de ETF. Por ejemplo, esta página de SwissQuote. SwissQuote es un banco suizo, ¿ok? Es un banco virtual, es un banco suizo que obviamente ofrece temas de banca, temas de inversión a clientes en Europa, a clientes en Estados Unidos, incluso a clientes en Perú. Tengo algunos clientes que están con SwissQuote, pero más que esa parte, ¿por qué les muestro esto? Porque ellos tienen en su página web los líderes en ETFs, ¿no? Y te explican un poco, oye, ¿de qué va? ¿No? El ETF nos dice que han estado aquí desde el año 93 y han crecido de manera súper rápida en el segmento del mercado financiero. Existen más de 9.000 ETFs que están cotizados dentro de las plataformas a nivel mundial, de las bolsas a nivel general, y los principales, pues, los major players, como se les dice, las empresas que están en el top de ETFs, obviamente está BlackRock. BlackRock es la empresa de inversiones más grande a nivel mundial y es la más, se podría decir, la más confiable, entre comillas, ¿no? Es la que más crecimiento ha tenido en el mundo y a donde vayas y veas pues BlackRock, es un sinónimo pues de que existe una buena asesoría, de que existe un buen análisis, de que existe una buena gestión, ¿no? Obviamente no digo que por ser BlackRock siempre va a ganar, no, pero sí existe pues un análisis completo por parte de ellos al pertenecer a la empresa más grande del mundo en temas de inversión. Tenemos a Lightsor, que es de Société Générale, que es un banco de inversión, y también tenemos a Vanguard, UBS, Amundi, Comstage y muchas más. Entonces, ustedes pueden entrar a SwissQuote,
a ir a la parte de productos de inversión, ¿no? En vez de elegir stocks, eligen ETFs y los va a llevar a esta página, ¿correcto? Una vez que están aquí, si quieren ver qué productos existen en el mercado, van a la parte de descubrir el mercado de ETFs y te va a decir, ok, tengo estos productos, Vanek 19 ETFs, Wisdom Tree 52, BlackRock 351, Lightsource 86, etcétera, etcétera, UBS 372, y voy viendo más abajo los nuevos listados, ¿no? Desde cuándo empezó el First Trading Day, cuál es el ETF negociable y cuál es la moneda y el precio, ¿no? El precio de cierre que tuvo en la negociación. Yo lo que quiero mostrarles acá es básicamente a BlackRock. ¿Por qué? Porque BlackRock, si ustedes quieren iniciarse en el mundo de ETFs, es una muy buena referencia de inicio dentro de este mercado. Si ustedes van a la página web de blackrock.com, van a encontrar que en la parte de arriba existe la opción de iShares. ¿Okay? iShares es digamos, el segmento dedicado exclusivo a ETFs de BlackRock. En iShares.com ustedes van a encontrar todo lo que puedan querer de ETFs, ¿no? Si yo voy a categorías, de repente voy a región, Norteamérica, se me ocurre. Entramos aquí, voy a encontrar toda la cantidad de ETFs disponibles en el mercado, en Norteamérica, ¿ok? Tengo desde el ETF que replica el Standard Poor's. Ojo, no les mencioné, el ETF, como es un producto a medida y es un producto indexable, es decir, que puede replicar el comportamiento de algo más, se puede hacer un ETF de muchas cosas, de índices, se pueden hacer ETF de bonos, se pueden hacer ETFs de bonos del tesoro, se pueden hacer ETFs de bonos municipales, se pueden hacer incluso ETFs de sectores como tecnología, de sectores como construcción, de cualquier cosa que yo quiera como inversión, yo puedo buscar un ETF que tenga algún tipo de conformación dentro de esto. Ok, Juan, bien, tengo el listado de ETFs, ¿qué hago con esto? Si yo quiero visualizar cuál es el comportamiento o cuál es la característica del ETF, simplemente voy aquí, le doy clic, ¿ok? Aquí de manera general nos muestra el inception date, que es la fecha de emisión, nos muestra qué tantos activos están dentro de la composición de este ETF y cuál es la yield o el rendimiento que ha tenido en los últimos 12 meses. Como pueden ver, tenemos rendimientos de 1,93, de 2,39, de 0,81 y el yield to date es el rendimiento que hemos obtenido si es que hubiéramos empezado a invertir el 1 de enero del 2020. ¿Okay? Lo de aquí te muestra el rendimiento de los últimos 12 meses, pero lo de aquí a la derecha, el yield to date, es el rendimiento si es que yo hubiera empezado desde el 1 de enero dentro de este ETF. Por ejemplo, si hubiéramos invertido en el ETF de las 1000 empresas del Russell, ¿no? Del índice, obtuviéramos al día de hoy una rentabilidad del 29,5%. Hay ETFs obviamente que están en negativo, pero como pueden ver es todo variable, ¿no? Los bonos del tesoro a 20 años americanos, que es un tipo de inversión, a mi parecer, que no es muy arriesgada. Obviamente sí tiene un cierto riesgo, que no es muy arriesgada, pero para hacer bonos del tesoro a 20 años que tengan una rentabilidad del 19,8% es muy atractivo. ¿Ok? Entonces, si yo entro aquí a la parte de, supongamos, IVV, que es el iShare del Standard Poor's, vemos el precio de negociación, 352, la variación que ha tenido en el día, es decir, el día de ayer, el viernes 28, ¿cuánto es lo que se ha movido? Ha subido un 0,68%. ¿Cuál es la rentabilidad que ha tenido del year to date? ¿No? Casi un 10% en todo el año. Y BlackRock lo que hace es ofrecerte, ¿por qué? ¿Por qué invertir a IBB? ¿No? ¿Qué es lo que yo gano invirtiendo en IBB? ¿Cuál es el objetivo que tengo como inversión?
para invertir en este tipo de producto. Veo más acá, más características del producto, toda la parte fundamental como tal del activo. No los quiero marear un poco con esto, pero lo que quiero que sepan es que BlackRock, aparte de esto, te permite obtener un fact sheet que es esto, ¿ok? Si ustedes vienen aquí al ETF, están dentro del ETF y vienen a fact sheet, vienen a la parte de la hoja resumen, por decirlo así, y te muestran ellos todo detalladito de por qué, cuál es la composición y cuáles son las características y los riesgos asociados a este ETF, ¿no? El ticker, incluso, si es que lo quieres buscar en plataforma, ahorita lo vamos a buscar, los top holdings son, oye, Juan, este ETF, ¿en qué invierte? El Standard Poor's 500, el iShares Core SP 500, ¿en qué invierte? Invierte en Microsoft, invierte en Apple, invierte en Amazon, en Facebook, en Google, en Johnson Johnson, en Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, en Visa, en Procter Gamble. Entonces, si se dan cuenta, existe una diversificación aquí muy bien focalizada para que el inversionista que decide optar por de repente, un ETF del Standard Poor's 500 no se vea muy expuesto a la volatilidad, ¿no? Y bueno, y todas las características, pues, del ETF, ¿no? ¿Cuáles son los sectores, los top, los sectores principales en los que invierte? En tecnología es alrededor de un 27%, en salud el 14%, en comunicación el 10%, en financieras el 10%, y todas estas cosas, ¿no? Quería mostrarles esto para aquellos de ustedes que les interese un poco más ahondar en el tema de ETFs. BlackRock, como les digo, es una muy buena opción para que puedan ir buscando, de repente revisando información acerca de, ¿no? BlackRock a través de iShares te pone a disposición pues todo lo que tú quieras, ¿no? De repente, oye, quiero ETFs que inviertan en bienes raíces, en real estate. Ok, lo filtro. Entonces, vengo acá y busco un ETF que tenga que ver con real estate. Como podrán observar, el yield to date de los real estate, como se ha visto bien castigado el mercado de bienes raíces en Estados Unidos, todas las rentabilidades son negativas del year to date, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Pero lo que ustedes pueden ver en el EYR, por ejemplo, del real estate de Estados Unidos, van al fact sheet y revisan pues lo que tiene por mostrar aquí, ¿no? De la misma forma. Oye, estoy invirtiendo en real estate, sí, en bienes raíces, pero ¿en qué? Específicamente, mira, mis top holdings son estos. American Tower REIT Corp, el 10%, el International REIT, que es una empresa muy multinacional, el 6.38%, tengo en CoStar Group, tengo en Corp Class, en Digital Realty Trust y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya van revisando y se van informando a través de los fact sheets cuál es la composición del ETF al cual ustedes quieren replicar, ¿no? Y de por sí ya tienen una idea de qué fondo indexado quieren elegir o quieren optar para poder hacer una inversión. Oye, ¿cómo hago para de repente analizar la parte de el IBB, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento del IBB? Nos vamos se me ocurre a TradingView, que es una plataforma que yo utilizo bastante para temas de análisis técnico, y simplemente busco el chart de IBB y lo revisas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí te salen todas los tickers, ¿no? El IBB, AGG, IYF, DQD y todas estas cuestiones, ¿no? IBB, entonces voy acá y busco el IBB. El iShares Trust Core Standard Poor's 500. Y como veo, acá está la gráfica, ¿no? Yo decido, pues, oye, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Tengo un análisis de largo plazo en semanas donde observo que desde el 2001 ha tenido un comportamiento lateral. Hoy por hoy viene en constante crecimiento. A inicios del 2020 con la pandemia, el Standard Poor's tuvo una caída muy abrupta, ¿no? Incluso se podría decir de algo que no se vio, y se hablaba bastante de corrección ya de crisis, se hablaba bastante de que el mercado ya no iba a crecer, pero al final lo que hizo el mercado es la famosa V, ¿no? Hizo el retroceso y hoy por hoy está acá, está en máximos históricos.
Juan, ¿qué es lo que viene para este tipo de instrumentos, como el Standard Poor's? Cuando tú tienes un instrumento que está en máximos históricos, lo menos recomendable es comprar. Lo menos recomendable, comprar. No, pero Juan, sigue subiendo. Yo quiero aprovechar la subida. Yo no te digo que no pueda seguir subiendo, pero lo menos recomendable, cuando no tienes historial y no tienes data por encima, por toda esta parte, por toda esta zona, lo que no deberías hacer es comprar. ¿Por qué? Porque te puede suceder esto. Te puede suceder esto de que está subiendo, haciendo máximos. Hasta aquí estaba haciendo máximos. Máximos, 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 diciembre, enero, y llega febrero y te agarra en caída. ¿Ok? De repente no sabemos si es que el COVID va a seguir teniendo una segunda etapa, no sabemos si la guerra comercial entre Estados Unidos y China va a seguir pues en tensión, si los problemas entre Estados Unidos y la guerra con Irak se va a reanudar, no sabemos nada de eso. Entonces, lo recomendable pues para este tipo de instrumentos, llámese Standard Poor's, llámese ETFs del Standard Poor's, es evaluar muy bien en qué punto del mercado se encuentra para decidir si es que compro o no compro en ese punto. ¿Ok? Entonces, nada, eso es lo que quería mostrarles con respecto a la parte de cómo buscar el ETF, cómo informarme acerca de la composición del ETF, dónde negociarlo. Si es que ustedes quieren hacer trading a través de plataformas, pueden hacerlo a través de Swissquote, pueden hacerlo incluso a través de iShares mismo. Cada uno tiene sus comisiones, como les menciono, y cada uno tiene sus políticas de negociación. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, señores. Espero que haya sido la mayor parte clara posible como he querido hacerlo y les voy a dar unos cuantos minutos para poder responder las preguntas o inquietudes que tengan antes de poder derivarlos nuevamente con Marco. Marco, si estás ahí, de repente podemos revisar las preguntas del público. A ver, bien, perfecto. El tema de comisiones con ETFs, ustedes lo pueden observar, revisar directamente, como les menciono. Las comisiones varían, de hecho, de plataforma en plataforma, no existe una comisión como tal. Y si ustedes quieren saber acerca de comisiones, sí, yo les recomendaría revisar directamente la parte de comisión directa acá en la página, ¿no? Si yo me quiero ir, por ejemplo, a comisiones dentro de este producto, yo lo que tengo que hacer es ingresar, se me ocurre, si es que quiero revisar Swissquote, entro a las acciones de iShares, a ver, revisemos una, no sé, cualquiera. Esta, por ejemplo, la de europea. Entro a la parte, le doy clic, obviamente, a la comisión, al activo, y aquí voy a poder revisar toda la información con respecto al precio del ETF, al mercado donde se dirige. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Entonces, eh, creo que no me deja ver exactamente la comisión aquí porque no estoy dentro de mi cuenta de inversión, pero si es que ustedes se crean una cuenta en Swissquote, de repente pueden crearse una cuenta de demostración y ahí van a poder visualizar el tema de los spreads, el tema de los costos y el tema de cuánto es lo que pagan por invertir en un ETF en particular. Luego, si se recomienda invertir o no en un ETF en oro, de hecho, me parece que hay un ETF que replica el precio de oro.
no me acuerdo el nombre exacto, déjeme revisarlo. No me acuerdo el nombre, pero yo hoy por hoy no recomiendo tampoco estar dentro del mercado que tenga que ver con el oro. El oro ha hecho máximos históricos, no los hacía desde la última crisis de Estados Unidos, de la crisis hipotecaria. Ha vuelto a hacer nuevos máximos el oro, pero lo que estamos viendo hoy es incierto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque sobre todo con el oro, si tenemos un oro en precios de 1900, de precio de 2000, no es conveniente, como les digo, comprar o invertir a favor de un activo que esté en máximos históricos. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad y más espacio en la caída que probabilidad o espacio de lo que pueda seguir subiendo. Sucedió lo mismo en su momento en el 2017 con el Bitcoin. El Bitcoin seguía subiendo, me acuerdo que desde los precios del 2000, 3000, seguía escalando, 5000, 6000. Habían muchos clientes que me llamaban y me preguntaban, Juan, ¿qué hacemos? ¿Tú me recomiendas invertir en Bitcoin? ¿Sigue subiendo? Al día, yo la verdad me mantuve fuera del mercado en temas de Bitcoin porque no lo encontraba lo suficientemente fundamentado, pero era una cuestión de que veías el Bitcoin en 6000, te ibas a dormir, te levantabas y ya estaba en 7500 y siguió escalando creo que hasta los 19500. Entonces, hubo mucha gente que frente a esa subida abrupta del activo comenzó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Pero ¿qué pasa cuando haces esto y cuando sigues comprando en precios de máximos históricos? Cuando sucede la caída y tú estás con posiciones contrarias al mercado, lo único que hace es dejarte con la posición enganchada o básicamente disminuir tu margen y posteriormente cerrar tu posición y perder tu dinero, ¿no? Entonces, el tema de oro también hay que ser muy cauteloso porque sí, el oro ha subido, pero es fundamentalmente ha sido a raíz de lo que está sucediendo con el mundo, ¿no? Del factor refugio que tiene el oro como activo y que todos los inversionistas han preferido pues deshacer sus posiciones en mercado de renta variable e ir a refugiarse en oro, ¿no? Tengo muchísimas preguntas. Marco, no sé si pueda responder todas. Déjame, o ayúdame tú de repente con algunas preguntas. A ver, me preguntan, ¿en qué es más fácil invertir? ¿En acciones o ETFs? No es que sea más fácil. En realidad, ambos mercados son complejos. La diferencia es que en el tema de acciones muchas veces necesitas un mayor margen, un mayor capital para invertir. El ETF del Standard Poor's, por ejemplo, tiene un precio de 300, supongamos, $350, que si quisieras invertir directamente en el estándar no podrías, ¿no? O de repente si quisieras comprar una acción de Apple o una acción de Facebook, necesitarías por lo menos pues 1.500, $2.000 para comprar una sola acción, si es que no tienes apalancamiento. Pero en el caso de ETFs, puedes comprar un ETF que te ayude a replicar el precio de Apple, el precio de Amazon, el precio de una composición de activos, ¿no? Como tal. Entonces, no es que sea más fácil invertir en uno en otro, sino es más que todo el tema de la capacidad de, de, de adquisición que uno tiene como inversionista, ¿no? Eh, bueno, Marco, ¿tienes algo tú que agregar, tal vez? Eh, Claro, claro. De hecho, como les menciono, yo solamente les he mostrado dos brokers, no brokers, porque BlackRock sí es una gestora como tal, pero iShares sí es su plataforma. De hecho, no es difícil. Cada broker, como les digo, tiene sus requerimientos y es súper simple abrir una cuenta, ¿no? En el caso de Swissquote, de repente, que es un banco, es un poquito más complejo el tema de inscribirte, porque cuando tú quieres abrir una cuenta, te hacen un procedimiento de validación de identidad a través de una videollamada de un ejecutivo del Banco de Suiza con Perú, hay un cambio, una diferencia de horas y todas estas cuestiones, que en realidad no es complejo, pero sí cabe mencionar
que depende de la empresa con la que trabajes, cada uno tiene sus requisitos para poder tú ser cliente. No hay limitaciones para que uno sea cliente de una empresa A. Hay documentación que te piden, sí, hay dinero que obviamente tienes que invertir y mandar a una cuenta del exterior. Y bueno, en realidad hay muchas plataformas de pago que lo puedes hacer a través de Visa, de Mastercard, de monederos electrónicos, de transferencias internacionales. En el tema de iShares, igual, simplemente puedes escribir y preguntar y decir, oye, quiero invertir, quiero abrirme una cuenta de inversión y ellos te mandan los requisitos para que puedas invertir con ellos, ¿no? Entonces, no es complicado, es simplemente tener la, digamos, la asesoría correcta para poder derivarte y llevarte de la mano a poder invertir, si es que lo haces de repente por primera vez, que sepas cómo hacerlo y con quién hacerlo, ¿no? Justamente para esto existe el Instituto de la Moneda, ¿no? Que lo que te ofrece pues es esta asesoría y este acompañamiento de la mano desde el tema educativo hasta que tú decides pues dar tus primeros pasos en el mercado financiero e invertir tus primeros excedentes, ¿no? Entonces, lo que hace Marco a través del instituto es justamente ayudarte a asesorarte para que puedas tomar todas estas decisiones, que justamente era la parte que mencionábamos, pues, ¿no? El cliente privado tiene que ir directamente a un asesor. Un asesor, así como Instituto de la Moneda, así como Marco, así como yo, y cualquier otro profesional del mercado que esté dispuesto pues a ayudar a los inversionistas peruanos a conectarse al mercado y a conocer poco a poco los instrumentos que vienen llegando al Perú, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Gracias, Marco. De hecho, esto es, digamos, es una aproximación, básicamente, ¿no? Hemos querido mostrarles los insights básicos del mercado de ETFs, pero ya con Marco, pues van a poder revisar lo que se viene, lo que viene más adelante, ¿no? Que ya es un tema más de especialización, de educación y todas estas cuestiones que tengan que ver netamente con ETFs o con mercados en general de la bolsa de valores. Muchas gracias por la invitación, Marco, una vez más.